Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Monday and we are going to begin this with reading the versicle. Well, maybe you remember we are studying the series about the Beatitude and we are on the last meditation about this passage, about these words from Jesus. Well, let's see. For today, we are going to take a look for Matthew 5:17. Matthew 5:17. And maybe you are thinking something like, hey, but teacher, the Beatitudes are in Matthew chapter 5 from versicle number 1 to versicle number 12. And you are okay, that's right. But here we are going to introduce to explaining something else about the Beatitude. What is the purpose? What is maybe the goals for the Beatitudes that Jesus said? Well, let's see. At first, we are going to read Matthew 5:17. And the Lord said to us, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay, one more time. Jesus says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay, and the word for this week is gonna be fulfill. Fulfill. This is the word for this week. Well, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Esperando hayan tenido un buen fin de semana, ¿verdad? Y que pues la lluvia que se sufrió el día de ayer no haya pasado a más, ¿verdad? Porque hubieron algunos lugares que nos vimos sorprendidos, ¿verdad? De la magnitud de esa tormenta. Pero bien, vamos ahorita con lo que vendría siendo la meditación que vamos a ver esta semana. Esta semana terminamos con la serie de las bienaventuranzas o de las Beatitudes. Y como podrán notar, en estas últimas semanas no nos hemos ya concentrado en sí en las Beatitudes, sino en lo que podemos aprender de ellas o cómo estas vienen siendo aplicadas a nuestra daily life, a nuestra vida diaria. En la semana pasada estuvimos viendo las diferentes meanings o las bendiciones, digamos, que conlleva el cumplir o tener una de las características que se presenta o cada una de las características que se presenta en cada beatitud. Y decíamos que Jesús las planteó de manera tal que, si bien es cierto, son características de los cristianos, cada una de las bienaventuranzas, aparte de ellas, debemos tener en cuenta que esas características de alguna manera debemos cumplirlas en nuestras vidas. Pero cuando las cumplimos en nuestras vidas, obtenemos primeramente una bendición por tener o hacer parte de nuestra forma de ser una de esas características. Y en segundo lugar, una promesa que apunta a que recibiremos algo en el futuro. Ahora, en esta semana vamos a irnos hasta el versículo 17. Pueden ver que damos un salto desde el versículo number 12 hasta el number 17 en el libro de Matthew. Y vamos a extraer este pasaje en donde Jesús nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, abrogar también se puede traducir como abolir, que es lo que se encuentra más en la nueva versión internacional. Si leemos la parte en inglés, pueden ver que dice, do not think, no piensen, ¿verdad? That I have come, que he venido to abolish, abolir a la ley, a law, and the prophets, y los profetas. I have not come to abolish them, but to fulfill them. No he venido a abolirlos. Es más, he venido a realizarlos, podríamos decir, o a que se cumplan, sería otra forma de ver fulfill. Antes de seguir adelante, quiero que tengamos en mente dos situaciones. Jesús habla de law y prophets, y vean cómo en la parte en inglés aparecen esas en letras mayúsculas. Están ahí en letras mayúsculas. Entonces, eso ya nos está indicando algo. Para los Jews, para los judíos de aquel entonces,
era la forma en la que ellos podían estar cerca de Dios a través de la ley y los profetas, teniendo como máximos exponentes de cada una de ellas, ¿verdad? Tanto de la el mayor exponente pues era Moisés, y de los profetas podría considerarse quizás al mayor exponente de los profetas por sus digamos, por sus señales, ¿verdad? Muy portentosas de aquel tiempo, a Elías. De hecho, Moisés y Elías se consideran como los que estarían al frente de la ley y los profetas. Y si pensamos un momentito, acaba de pasar la Holy Week, y en una de las etapas de la Holy Week vemos cómo hay una transfiguración de Jesús, y que algunos de sus discípulos lo ven y dicen, bueno, ahí hay tres, ¿verdad? Está Jesús, pero hay otros dos más. ¿Y quiénes eran esos otros dos? Moisés y Elías. Entonces, en cierta manera, la Biblia está replicándonos esa idea en muchas ocasiones. Ahora, vamos a ver, sería el término fulfill, pero con la idea siguiente. Jesús dijo las bienaventuranzas, las dijo en forma de paradox, en formas de paradojas. Utilizó una figura literaria, ¿verdad? Que se busca estimular, digamos, lo que cada quien, la inteligencia de las personas, poniendo cosas que parecen contradictorias. En cada una de ellas habla acerca de características que el cristiano o un seguidor, un follower, un Jesus follower debe tener. Aparte de eso, hemos dicho que en las bienaventuranzas se incluye una bendición. Hay una bendición implícita si cumplo con esa característica. Pero además de ello, hay una promesa futuro de conservar esa característica conmigo, de hacerla parte de mi forma de ser. Bien, ahora, cuando Jesús dice, no he venido para abolir, no he venido para abrogar a la ley y los profetas, es porque se generó la idea de que él estaba vertiendo nuevos conceptos, estaba dando nuevos conceptos, y podríamos pensar que, o en aquel tiempo se podía pensar de que estaba, incluso en alguna parte por ahí se dice Jesús superior a Moisés. Él se consideró superior a Moisés, lo cual para los escribas y los fariseos fue casi motivo de blasfemia. Entonces, Jesús dice en esta parte, y aquí es donde viene la relación con las beatitud, que él no ha venido a abolir, sino que ha venido a fulfill, a realizarlas, a realizarlas. ¿Qué significa? Bueno, Jesús les estaba queriendo decir, Moisés, a través de Dios, Moisés vino y les dejó a ustedes 10 commandments, les dejó 10 mandamientos, y no pudieron cumplir ninguno de los 10 mandamientos. Si vamos más, esos 10 mandamientos era el resumen como de 262 más. Entonces, Jesús les dice, bueno, ustedes no pudieron cumplir los 10 mandamientos. Yo puedo darles o resumirles toda la ley y los profetas en la frase más hermosa que Jesús dijo, y es que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, cuando está diciendo eso, lo que él quiso expresar es, yo no vine para abrogar, esto siempre se va a cumplir, esto siempre se va a hacer, pero yo vine a mostrarles the way, yo les vine a mostrar el camino de cómo serlo. Moisés les dio los 10 mandamientos, ustedes no supieron cómo cumplirlos, yo vengo a enseñarles cómo cumplirlos, y las beatitud van a ser precisamente la forma en la que voy a utilizar para que ustedes aprendan a cumplir los mandamientos de Dios. Vamos a ampliar un poco eso yendo a ver en dictionary.com la palabra fulfill. Bien, fulfill. Vean que es una palabra compuesta de dos partes, ¿verdad? De dos sílabas. La primera con la U, full, y la siguiente con la I corta, ¿verdad? Fulfill. Bien. Ahora, veamos es un verbo. Es un verbo que primeramente lo podríamos traducir como realizar. Pero nos dan las definiciones. To carry out or bring to realization as a prophecy or promise. Miren qué interesante la primera definición de esta palabra de dictionary.com.
Ya les he dicho en otras ocasiones, en dictionary.com no es un diccionario de la Biblia, no es un diccionario de concorde cristiano, es un diccionario, digamos, secular. Y nos da la primera definición de esta palabra. Nos dice que es llevar, ¿verdad? Llevar o hacer que algo se realice, traer a que esa situación que se está planteando se vuelva una realidad, como una profecía, dice, o promesa. Esa es la primera definición para fulfill. Luego nos dice to perform or do as duty, obey or follow as command. Dice que es desarrollar, hacer, ¿verdad? Como una labor, obedecer siguiendo las reglas, dice, como son los commands, los mandamientos. Esa es otra situación. O sea, es como que nos den un lineamiento y nosotros, el verbo fulfill es realizar esos lineamientos, realizar esas órdenes, esos mandatos. El number 3 dice to satisfy requirements or obligations, satisfacer los requerimientos o las obligaciones. Luego aparece una fourth definition, dice to bring to an end, to finish or complete as a period of time. Llevar a un punto final, finalizar algo, completarlo, y esto es similar a cuando decimos que se terminó un periodo de tiempo. Y esto es muy interesante porque si nos concentramos en eso, cuando Jesús viene y se crea la división entre Old Testament y New Testament, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La llegada de Jesús y su ministerio evangelístico marca precisamente eso último, un period of time, un periodo de tiempo. Aún las personas, digamos, que no creen en Dios, que no creen en Jesús, tienen que utilizar el calendario que está basado en él, donde marca el año cero como el año del nacimiento de Cristo. Bien, y la última dice, to develop the full potential of usually used reflexive. Bueno, esta es otra definición que tiene que ver con el desarrollo, miren, de el potencial completo. Cuando alguien se realiza a sí mismo, podríamos decir, o se siente realizado. Entonces es interesante ver que todas esas definiciones de la palabra fulfill se pueden aplicar a lo que estamos hablando respecto de lo que vendría siendo las Beatitudes y que las Beatitudes las podemos relacionar a los 10 Commandments o a los 10 mandamientos y que de alguna manera, si yo tengo esas características en mi vida diaria, estaría cumpliendo con la ley de Moisés y con lo que los profetas le decían al pueblo de Israel. ¿Cuál era la profecía del pueblo de Israel? Bueno, todos los profetas llevaron siempre el mismo mensaje de Dios y están obrando mal, arrepiéntanse porque vendrá sobre ustedes el juicio. Eso fue todo el mensaje de todos los profetas. Ok, bueno, cierro nada más con algo. Dictionary.com tiene una pequeña referencia, pero siento que se queda un poquito corta. Dice que el orange de la palabra fulfill viene de el año 1000, del Middle English, inglés medio, y es esta la palabra en inglés medio, fulfilling. Pero vamos más hacia el inglés antiguo, que es fulfillan, que es una forma muy diferente, digamos, de la palabra fulfill, fulfilling, fulfillan. Es bastante diferente, pero esta se compone realmente de dos, o sea, etimológicamente, la etimología nos dice que se formó de la unión de full y de la unión de fill. Estas son palabras muy comunes para nosotros, porque las usamos mucho en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando vamos a comer, ¿verdad? Y que nos dicen en las bebidas, en las drinking, la gaseosa o el tea, la soda, le tiene refill, ¿verdad? Se le rellena. Y esto lo usamos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien va a llenar el combustible, el tanque de combustible, póngamelo full, ¿verdad? Que quede lleno. O que de repente esa palabra que se ha vuelto común hoy, full extras, ¿verdad? Que, todo incluido, lleva de todo. ¿Ve? Todas las extras incluidas en los vehículos se usa mucho también. ¿Qué significa? Que en cierta manera, etimológicamente, la palabra fulfill, si bien es cierto, la podemos traducir como realizar algo, completar algo, como accomplish, podría ser, de hecho, si los revisamos mejor aquí, revisémoslos acá, creo que están algunos, aquí están algunos, miren, accomplish, achieve, complete, realize, execute, discern, observe, todas estas son, digamos, synonyms.
Esa es el meaning, eso es lo que significa, pero etimológicamente es el hecho o la acción de rellenar algo hasta que esté completo, hasta que esté lleno en su totalidad. Entonces, eso es lo que vino, eso es lo que dice Jesús en este pasaje. Él vino a que la ley y los profetas no fuesen abolidos, no que él iba a cambiarlos, no que él iba a dar nuevos preceptos. Lo que vino a decir es, yo les voy a mostrar la forma para que esto lo puedan completar. Yo vengo a enseñarles cuáles son los steps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cuáles son los pasos a seguir para que ustedes puedan cumplir la law and the prophets. Wow, that's gonna be all. Vamos ahora a continuar con el discurso de Steve Jobs. Ya hemos visto esta parte, ¿verdad? Donde él nos hablaba de su primera situación, ¿verdad? Y de cómo hacía algunas cosas para sobrevivir en la universidad. Vamos a irnos acá a esta parte. Nos dice, en el Reed College, que fue el lugar donde él estudió, y donde se quedó, ¿verdad? Leímos que era 18 months, había pasado ahí, he stayed 18 months in Reed College. Nos decía, at the time offered, ahí tenemos un past. En ese tiempo se ofrecían, ¿verdad? Ofrecía, perhaps, the best calligraphy instruction in the country. Nos dice, bueno, en ese tiempo este lugar tenía uno de los mejores cursos, podríamos decir, o de las mejores instrucciones, dice, ¿verdad? De caligrafía. Cuando dice caligrafía, recordemos que es eso de las planas, ¿verdad? De darle forma a las letras. A eso se refiere la calligraphy. Throughout the campus, every poster, every label, and every drawer was beautiful. Ahí tenemos un past tense, was beautiful, and hand calligraphed. Eso, miren, es un verbo. Es que lo podríamos traducir como caligrafiado. De ahí estaba caligrafiado a mano. Eso es lo que está diciendo. Era hermoso y estaba caligrafiado a mano. Luego dice, because I had, pero está dropped out. Esta no es un past tense porque tiene had y tiene un verbo irregular. Ahí estaríamos, una forma de identificar eso es que had es un verbo irregular y luego tenemos un verbo regular o un irregular a la par de él. No es past simple, ¿verdad? No es past simple. Para que sea past simple, o solo tendría que estar el verbo con id o solo tendría que estar had. Pero si a had lo acompaña otro verbo más, eso nos apunta a otra cosa. Ahora dice, and didn't have to take the normal classes. Esto sí, didn't have to take, didn't have. Y no tenía que tomar las clases normales. I decided, aquí sí, past tense, to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned it, pasado, miren. I learned it, aprendí about serif and sans serif phase, about varying the amount of the phase between different letter combination, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistical, subtle in a way that science can capture, and I found it. Y lo encontré, ¿verdad? It fascinating. Ahí tendríamos entonces verbos en past tense. Todos esos son past tense. Es en la parte donde él habla que se quedó, ¿verdad? Esos 18 meses no es que se quedó ahí leleando. Vean, él se quedó porque quería aprender, pero se dio cuenta de algo. Lo que él estaba estudiando, habían materias que las consideraba de relleno, que no le estaban aportando nada. Pero habían otras materias que no eran, digamos, propiamente de su carrera, que le llamaban la atención, que despertaban algún sentimiento en él y él se fue a estudiarlas. Un ejemplo de estas es calligraphy. Y como este punto, ¿verdad? O ese primer punto de su discurso se llama Connecting the Dots, él hace alusión, recordemos, al hecho de que en ese momento que estaba estudiando eso, él no entendía para qué lo estaba estudiando. Lo estudió solo porque le gustaba. Pero más adelante, in the future, en el futuro,
encontró sentido de lo que estaba haciendo o por qué le había gustado estudiar eso o cómo podía aplicar lo que estaba estudiando. Quiero mencionarles algo importante. Esto que hizo Steve Jobs, de hecho, es la manera en la que funciona la education o el sistema educativo en Finlandia. El sistema educativo finlandés, bueno, comienza desde los años tempranos, porque la escolarización de los niños parte a partir de primer grado, de lo que aquí es primer grado, es decir, allá por los 7 años. Y usted se preguntará, ¿y qué hacen con los niños entre los between the 1 and the 6 year? ¿Qué hacen con los niños de 1 a los 6 años? Pues están en casa. Y la educación está encargada, digamos, las madres. Sí, allá en Finlandia, aquí los permisos que dan cuando se da la maternidad aquí son 3 meses. Allá en Finlandia no. Allá en Finlandia les dan permiso de paternidad desde que el niño nace hasta que cumple prácticamente los 6 años, ¿verdad? Tienen, digamos, cómo financiarse de allá. Pero eso es quizás para hablarlo en otro tema, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Finlandia diferente al resto de países? Y que por eso le permite tener una de las inversiones más altas en educación. Bien, pero bien, continuando. Esa situación es importante porque en Finlandia, en el bachillerato, ya le permitan a usted tener una serie de materias electivas que el estudiante decida qué quiere o qué materias quiere llevar. O sea, no le imponen, mira, tienes que llevar las 4 básicas, tienes que llevar, no, el estudiante puede escoger, es casi como por vocación, ¿verdad? Que se estudia allá. Y bueno, sigamos, dice, none of these had even a hub of any kind of practical application in my life. Nada de esto, dice, había tenido algún tipo de esperanza, ¿verdad? Para aplicarse en mi vida. Entonces ahí tenemos un had. Ese sí es pasado. But 10 years later, when we were, aquí está, when we were past tense, were designing the first Macintosh computer, it all came back. Este tengo que decirlo. Es came, pero con back. Vea, porque solo came es venir, o de come, venir. Pero came back es una frase verbal que está en tiempo pasado, que es como decir, bueno, y todo eso regresó a mí, ¿verdad? Todo lo que había estudiado. 10 años más tarde, todo eso que me metí a estudiar, regresó a mí. And we designed it, into the Mac. Y lo diseñamos en la Macintosh. It was the first computer with was. Fue la primera computadora con beautiful typography. Aquí hay un punto importante. Hay un video muy interesante que no sé, no lo veo en materia de inglés, nunca doy ese video. Es un video que lo ocupo más que todo para el curso de marketing digital, que se llama Everything is a Remix. Es una investigación a través de un video, ¿verdad? Una investigación que realizó un señor que se llama Kirby Ferguson. Él habla de esto, él habla de que en medio de su video habla de que no hay cosas nuevas, pareciera que todo lo que la humanidad va creando son refritos de lo que han hecho otros, ¿verdad? O mejoras de lo que han hecho otros. Como notarán en esta, él le tira sus chinitas a Bill Gates y a Microsoft de que ellos copiaron, vea, ya lo vamos a leer por ahí, el diseño de Mac. Pero se ha demostrado que esto de tener un sistema operativo gráfico, que tuviera un mouse, que tuviera fuentes diferentes, a pesar de que Steve Jobs y Apple lo vendieron como una novedad allá en 1984 o 85, no era una idea de ellos, ¿verdad? Ya se comprobó que los primeros que diseñaron algo así fueron los señores de Xerox, pero la máquina de Xerox era demasiado costosa como para sacarla al mercado. Entonces, lo que hizo Steve Jobs fue retomar algunas ideas de Xerox, hacer algo parecido a lo que Xerox tenía, pero cheaper, más barato. Ahora, dice, if I never drop on that single course, si no me hubiese salido
por ese had y ese dropped no es pasado. Ese es un tipo de pasado, pero no es simple. Es pasado perfecto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado siempre que veamos have, el have usado con alguno de los pasados irregulares de los participios propiamente, que se parecen mucho al pasado simple. Luego dice, the Mac would have never had. Would have never had. Ese sí. La Mac nunca habría podido tener had multiple typeface or proportional space counts. And since Windows just copied, miren, aquí hay un pasado. Y de manera o desde que Windows solo copió, ¿verdad? A la Mac, it's likely that no personal computer would have it. Es casi decir como que si esto me copiaron a mí, pues si yo no hubiera entrado a ese curso de tipografía y me hubiera apasionado por la tipografía, nunca hubiera llegado eso a las computadoras. If I never drop out, si nunca hubiera salido, dice, de la universidad, I would have never dropped in on this calligraphy class. And personal computers might not have that wonderful typography that they do. Of course, it was impossible, dice, era imposible to connect the dots looking forward. Era imposible conectar los puntos mirando hacia atrás. When I was in college, cuando estuve en la facultad o en la universidad. But it was very, very clear. Looking backward 10 years later. Pero ha sido, ¿verdad? O es muy, muy fácil viéndolo hoy 10 años después. Bueno, ahí tendríamos entonces este par. Vamos a seguir con una parte más. Bueno, aquí vamos a terminar con la primera historia y vamos a comenzar ya con la segunda parte. Déjenme situarlo un poquito. Vamos a ver. Bueno, dejémoslo acá. Bien, nos dice, again, you can't connect that dog looking forward. You can only connect them looking backward. So you have trust that the dog will somehow connected in the future. You have to trust in something, your God, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down. And it has made of all difference in my life. Bueno, aquí hay varias cosas. En primero, never let me down. Bueno, esta frase es muy común en inglés. A mí me gusta mucho porque es prácticamente la frase, ¿verdad? Que utiliza bueno, mi canción favorita de Depeche Mode, ¿verdad? Nada más que la de ellos se llama Never Let Me Down Again. Y si está aquí arriba el again, yo cada vez que leo este speech o escucho a Steve Jobs, yo creo que quizás lo agarró, ¿verdad? De los Depeche Mode, porque ellos lo sacaron mucho antes que él diera ese discurso. Pero bien, aquí ya no vemos nada porque él está cerrando su historia, ya no está hablando del pasado, está como queriéndolo aplicar. Entonces, en este momento, él lo que comienza a hacer es hablarnos en presente, ¿verdad? No puedes conectar los puntos viendo hacia atrás, solo los puedes conectar viendo hacia adelante. Tienes que confiar que esos puntos en algún punto llegarán a conectarse en el futuro. Tienes que confiar en algo, dice your gut, destiny, life, karma, whatever. Bueno, aquí hay algo interesante, ¿verdad? El gut es instintos, es lo que sentimos. Por ejemplo, se utiliza mucho en inglés, a veces se utiliza mucho el gut feeling, que es como un mal presentimiento. Destiny, life, karma, whatever. Mete ahí muchas cosas. Tienes que confiar en lo que tú quieras, ¿verdad? Y luego, pues, dice, has never let me down. Este acercamiento nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado tirado. Never let me down es que alguien nunca me deje literalmente en el piso. De ahí viene la expresión, o que me deje caer, vea. Nunca me ha dejado caer. Vamos ahora a la segunda, porque la intención es ir viendo past simple tense.
Ahora dice, I was. Ahí tendremos una. Bueno, el título de este es My Second History is about a loss. I was lucky. Tuve suerte, dice. I found. Encontré what I love to do. Miren cuánto hay acá. Solo en estas hay encontramos tres oraciones de past simple tense. I was lucky, tuve suerte. I found what I love to do in my life, early in my life. Tuve suerte, encontré lo que amaba hacer temprano en mi vida. Was. Bueno, eso es para ponernos en contexto. Was es la abreviatura de quien fue, digamos, el compañero de él, ¿verdad? En el inicio de Apple. Era, de hecho, curiosamente, por azares del destino, los dos se llamaban Steve. Estaba Steve Jobs y estaba Steve Wozniak. Eran los dos fundadores. Se conocieron en la universidad, ¿verdad? Y aquí cabe destacar algo. Siempre se ha dicho, siempre se ha especulado, es más, si ven la película, ¿verdad? Si ven la película de que les compartí de Steve Jobs, ahí se van a dar cuenta que siempre se ha dicho que Steve Wozniak era el cerebrito, era el genio detrás de la tecnología de Apple, o el que hacía funcionar las cosas, ¿verdad? Propiamente. Y que Steve Jobs no era tan genio, digamos, de la informática, no era alguien que conociese mucho de las computers. Más bien, él lo que tenía era ambición to make money. Él quería hacerse rico. Ese era lo que él tenía como ambición. Entonces era más un businessman, era más un hombre de negocios. Muy parecido al caso del señor Bill Gates. Si examinamos la vida de Bill Gates, vamos a ver similar situación. Por eso a ellos dos mucho se les comparó. Vea, porque los dos abandonaron sus estudios universitarios y invirtieron su vida en estas empresas de tecnología sin ser, digamos, como muy sabiondos del mundo de la tecnología. Ellos solían contratar a otros que podían hacer las cosas que ellos no podían hacer y ellos eran más creativos, más los que daban ideas. Entonces, was and I started, miren, de los que terminan en T y D. Started Apple in my parents' garage when I was 20. Iniciamos, ¿verdad? Y aquí viene una de las mitos a veces que tenemos los profesores de inglés. Cuando damos la edad, siempre les decimos que ustedes tienen que decir years old, pero no es necesario. Pueden ver que aquí él simplemente dice cuando tenía 20, when I was 20. Luego tenemos otra cosa, we worked, otro de los que termina en sonido con K y que por lo tanto lo hacemos sonar como una T, ¿verdad? We worked hard, trabajamos duro, and in 10 years, y en 10 años, Apple had grown. Esta had grown no es pasado simple, es más indicándole un pasado perfecto, porque está had y grown, que viene de grow, de crecer. Just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Bueno, ahí ya no hayamos más. Luego dice, we had just released or finished creation. Acabamos de lanzar, ¿verdad? O de haber lanzado. Had and released. No vamos a incluirlo, no es pasado. Habíamos recién lanzado, ¿verdad? No sería pasado simple, es pasado perfecto. Or finished, miren otro superlativo, ¿verdad? Nuestra mejor creación, dice, the Macintosh a year early, un año antes. And I had just turned 30. Y había recién cumplido. No es pasado simple. Pongan la atención y quizás para esta clase lo voy a marcar con un color diferente para que ustedes tengan en cuenta que esto pareciera pasado, pero no es pasado simple. Esa, por ejemplo, no es pasado simple, tiene otra estructura. Esta tampoco es pasado simple porque tiene una estructura diferente. Y luego acá, had turned también. Y recién había cumplido los 30. And that I got fired. Got fired. Esta es una expresión. Aquí hay dos cosas. En primer lugar está es que debemos de verlo juntos. Es una frase verbal. La frase verbal es get
fired. Get fired. Get fired significa ser despedido. Por ejemplo, si en algunas ocasiones o alguien tiene un jefe bilingüe y le dice, you are fired. Estás despedido, le están diciendo. You are fired. Estás despedido. En cambio, got fired, pues hace alusión al pasado. Y entonces fui despedido. And then I got fired. Y me despidieron. Y hace una pregunta, dice, how can you get fired? Miren, aquí está, get fired. Es una frase verbal, repito. Es una frase verbal con get y que cuando se usa fired, ese fired no es verbo en id. No es verbo en id. From a company you were started. Miren, ¿cómo puedes ser despedido de una compañía que tú iniciaste? Que tú iniciaste, es decir, you start. Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run that company with me. And for the first years or so, things went well. Bueno, aquí nos dice, así como Apple creció, ¿verdad? Entonces grew es el pasado de crecer, de grow. We hired. Hire es contratar. Ven, hired, contratamos. Contratamos a alguien que yo creí, ¿verdad? Que era muy talentoso. I mean, was talented. Talented. Normalmente ese se pronuncia con el ud, con el schwa. Pero también podríamos decir talented. Talented, talented. Podemos escuchar cualquiera de las dos pronunciaciones. Pero esto que nos estaría diciendo, esto es más, en este caso, no es un, igual este lo voy a marcar. Estos dos de acá no son verbos. Uno es un adjetivo y el otro es una particle para hacer una frase verbal. Que era muy talentoso, dice, to run the company with me, para correr, para run the company, para llevar la compañía, para no traducirlo literalmente, para llevar la compañía conmigo. And for the first years, el primer año, dice, las cosas went, miren, fueron bien, pasado, went well. But then our vision of the future began to diverge. Miren, pasado, de began to diverge. Comenzaron a divergir, dice. And eventually we had a falling out. Es decir, we had a falling out. Tuvimos unas diferencias, dice. When we did, our board of directors decided, es pasado, decided, se hicieron al lado de él, dice. So, así que a los 30, I was out, estaba fuera, and very publicly out. What had been the target of my entire adult life was gone, se había ido, dice. And it was devastating, y fue muy devastador. Bueno, vamos a dejar creo hasta acá esta parte, ¿verdad? Vamos a continuar el día de mañana examinando más acerca del speech de Steve Jobs. Okay, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye, but remember, I wait you for tomorrow. Bye-bye and take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Goodbye.